Hola, hola, muy buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al Ministerio Reparador de Muros Caídos. Hoy vamos a hablar del paso número 6. Los 14 pasos del Ministerio de Reparador de Muros Caídos es con el fin de que usted en cada paso vaya conociendo más y más a nuestro Redentor, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, saludos a todos. Vamos a empezar con una pequeña oración el día de hoy. Señor, te damos gracias porque nos permites reunirnos una vez más para compartir y hablar de tus maravillas, de tu bendita palabra, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo sea a través de mí y hables, Padre Eterno, a todas las personas que lo miren y a aquellos a quienes están viviendo en pecado, que los guíes, que los redargullas, y a todos los que quieran salir del estilo de vida que a ti no te agrada. Te pido que los ayudes, los bendigas y los fortalezcas. Incluso a mí y a todos, ayúdanos a vivir una vida conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, el paso número 6 es confesando nuestros pecados ocultos o los secretos que tenemos, los pecados secretos. Porque muchas veces, muchísima gente que dice ser creyente, que dice ser cristiana, que dice amar a Dios, que sabe del Evangelio, incluso son líderes, pastores, viven una doble vida. ¿Por qué? Porque dicen creer en Dios, ser cristianos, pero ocultamente, en secreto, siguen pecando. Entonces, en este paso vamos a hablar de que debemos de confesar nuestros pecados ocultos, lo que aún estemos haciendo. Cuando ya estamos en los caminos de Dios y usted ve que su vida no avanza espiritualmente, sobre todo, se estanca, porque cuando estamos espiritualmente mal, nuestra vida secular también se estanca, también se detiene, no prospera, muchas veces no tenemos éxito. Que va de problema en problema, incluso sale de una enfermedad y llega a otra, y hay muchas cosas que a veces pasan que no se explica por qué le están pasando. Muchas o la mayoría de las veces, siempre, es porque usted ya hizo un compromiso con Dios aceptando a Cristo y usted ya entregó su vida a Dios. Y cuando usted acepta a Cristo, usted ya es hijo de Dios, usted ya se declara hijo de Dios. Así lo dice la bendita palabra de Dios, que es la Biblia. Lo leemos en Juan capítulo 1, versículo 12. Vamos a leerlo. Déjenme se lo leo. Juan 1. Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces eso hay que tomarlo muy en serio, hay que tener mucho respeto con las decisiones que usted haga ante Dios, porque le vuelvo a repetir, no es un juego las cosas de Dios. Entonces, si usted no ve avances en su vida secular, en su vida diaria, en su familia, es porque usted en su vida espiritual también está estancado. Y tiene que checarse, tiene que ponerse a revisar en su vida qué es lo que está haciendo, en qué está fallándole a Dios, qué es lo que está haciendo que no le agrada a Dios, porque esta vida que Dios nos ha dado, que Dios nos ha prestado, porque algún día no la va a quitar, no la presta para vivir agradándole a Él, solamente es para eso. Pero la mayoría de la gente no entiende eso o no quiere entenderlo porque no le conviene.
tiene que checar su conducta. A veces dejamos puertas espirituales abiertas. Eso también es muy importante y es muy importante que lo tenga en cuenta eso. Y debemos cerrarlas totalmente. Tenemos secretos que dice, ay, nadie me ve, voy a hacer esto. Pues sí, nadie lo ve, pero Dios sí nos ve. Y en Efesios capítulo 5, versículo 13, dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Cuando son puestas en evidencias por la luz, ¿quién es la luz? Cristo, la Biblia. Cuando nosotros leemos la Biblia, hermanos o amigos, la Biblia nos confronta siempre que la estamos leyendo y nos dice, en esto no estás bien, esto que estás haciendo no es conforme a lo que yo he ordenado, conforme a mis mandamientos, conforme a lo que a mí me agrada, y te haces daño tú, porque recordemos que todo pecado nos hace daño a nosotros. Miren, vamos a leer el paso número 6. Está basado en la lectura bíblica que está en 2 de Samuel capítulo 12. Vamos a leer 2 de Samuel capítulo 12. Déjenme ver desde dónde. Les voy a leer del versículo 1, si tienen sus Biblias me acompañan leyéndolo, hasta el versículo 9. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Fíjense qué fuerte es esto, qué tremendo es esto. A David pecó, tomando la mujer de su prójimo, de Urías. Tomó a Betsabe y pecó con ella porque se acostó y tuvieron relaciones sexuales. Entonces, David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, David pecó y fue algo tremendo. Esto no quiere decir que David se la pasaba pecando. En el capítulo 11 ahí nos relata que él un día se levantó y se asomó por su ventana y alcanzó a ver a Betsabe que se estaba bañando, y como ella era muy bella,
David vio, cuando se fijó que estaba una mujer, se fijó más y vio que se estaba bañando. David vio algo que no tenía que ver. David, cuando vio que alguien estaba ahí bañándose, tenía que haberse dado la vuelta para no ver. Pero el pecado, la tentación, entró por la vista de David. Por eso muchas veces o siempre debemos evitar ver cosas que no debemos de ver, porque ahí entra la tentación y podemos caer en pecado, así como lo hizo David. David cayó en la tentación, no lo pudo evitar y quiso a esa mujer a su lado, la quiso en su cama y la obtuvo. Y aparte de que hizo eso, todavía mandó matar a Urías. Pecó demasiado. Hizo cosas desagradables ante Dios. Y él siguió con su vida y todo, y pensaba que como nadie sabía, pensaba que podía seguir como si nada hubiera pasado. Dice, pequé, pero al cabo nadie me vio. Pero pues Dios lo había visto. Y Dios estaba esperando a ver a qué hora se le ocurría a David pedirle perdón por lo mal que se había portado, por lo desagradable, por lo que había hecho, por el pecado que había hecho. Y David nomás no. David seguía y no pedía perdón. Entonces siguió, les digo, él a toda costa quería a esa mujer, incluso no le importó arreglar todo para que mataran al esposo de Betsabé y él se pudiera quedar con ella. Entonces, cuando Dios dice, bueno, pues hasta cuándo me va a pedir perdón por esto que hizo, hasta cuándo se va a arrepentir de su pecado, hasta dónde va a llegar. Y fue cuando Dios tomó cartas en el asunto y mandó al profeta Natán a hablar con David. Y le habló en parábola con esto que les acabo de leer para confrontarlo en su pecado. Y Natán le dijo, tú eres ese hombre que teniendo mujeres fue y le quitó la única mujer que tenía aquel hombre, nada más porque te gustó y nada más porque caíste en la tentación, pecaste ante Dios. Tú eres ese hombre que mereces morir por lo que hiciste. Porque recordemos que David en el versículo 5, cuando oyó esa parábola, cuando oyó esa historia que le estaba relatando Natán, se enojó mucho. Dice, entonces se encendió el furor de David contra aquel hombre que tomó la corderita del hombre que nomás tenía una corderita. Y dijo, no, eso que hizo lo tiene que pagar con tanto y merece muerte. Entonces, nosotros en esta vida somos muy buenos para andar juzgando el pecado de los otros. Ay, mira el otro pequi, que quién sabe qué, y criticándolos y todo, pero nosotros no arreglamos nuestros asuntos. Somos muy buenos para criticar a los demás, pero no para enderezar nuestro camino, para enderezar nuestra vida, para ver en lo que estamos fallando a nosotros. Eso sí, no nos gusta que alguien venga y nos diga, estás haciendo mal esas cosas, porque nos sentimos mucho y nos enojamos. Y David no. A David, Dios tuvo que enviar a Natán para confrontar a David y decirle, tú hiciste mal, tomaste a la mujer que no te correspondía, pecaste ante los ojos de Dios. Tú eres el que mereces muerte. Entonces, ustedes que me están oyendo, no se esperen a que Dios mande un Natán a sus vidas a confrontarlos con su pecado. Confiesen todo lo que están haciendo en secreto. Si usted es homosexual y dice que ya es cristiano y va a la iglesia y hace todo lo que aparentemente debe de hacer un cristiano, lo que se supone que debe de hacer, pero a escondidas usted sigue practicando la homosexualidad, o tú que eres una gran sierva de Dios, una creyente y todo, y que a escondidas, que donde piensas que nadie te ve, te sigues prostituyendo o te sigues drogando, o incluso, no nada más los homosexuales, lesbianas, prostitutas y eso, la gente, casados que le están poniendo
el cuerno a sus esposas, o las mujeres que se están siendo infiel a sus esposos y siguen yendo a la iglesia y siguen teniendo una doble vida. Eso está mal porque nadie los ve. Bueno, tarde que temprano todo se sabe. Por el momento, si piensan que nadie los ve, pues quiero decirles que el Todopoderoso, el único que les debe de importar su opinión, y que el único que al que les debe de importar quedar bien con él es Dios, y él sí los ve cuando están pecando. Usted está teniendo relaciones sexuales con otra persona que no es su esposa o que no es su esposo, o hombre con hombre o mujer con mujer. Cuando usted está teniendo el acto sexual, discúlpeme, pero lo está viendo. Es más, no le pido disculpas, porque es la verdad. Y no es que yo me lo haya inventado, es que a Dios no le agrada. Entonces, tiene que confesar sus pecados si usted quiere estar bien delante de Dios, si usted ha creído en la palabra de Dios. Déjenme, me quito mi cubreboca. Si usted ha querido agradar a Dios, usted si ya leyó la Biblia, debe de saber que debe de confesar sus pecados. No puede estar, como le digo, de una mano agarrada con el mundo y de la otra queriendo agarrarse de Dios. No se puede. No se puede servir a dos señores. Va a quedar mal con uno. Y en este caso siempre quedamos mal con Dios. Entonces, bueno. En el versículo 9 le dice: ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo en su presencia, en su cara, delante de sus ojos? Así somos nosotros, pecamos delante de su presencia, delante de sus ojos. Lo tenemos en poco. No valoramos el sacrificio que Dios ha hecho por nosotros, que Cristo hizo en la cruz. Sufrió demasiado y no lo valoramos. Entonces, tiene que confesarlos a Dios y Él lo va a perdonar. Entonces, como les digo, el pecado de David entró por los ojos, entró por sus ojos. Mire, en Mateo capítulo 6, versículo 22. Vamos a leer. 6:22 dice: la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces, debe de cuidar mucho lo que anda viendo, lo que anda oyendo, porque a veces nos hace caer en tentación. Entonces, a David, Dios lo confrontó con el profeta Natán para sacar a luz el pecado de David, porque David pensaba que pues nadie lo veía y seguía todo oculto y todo bien, ¿verdad? Y es que David estaba en las benditas manos de Dios, del Eterno. David estaba bajo la cobertura. David estaba bajo la cobertura de Dios. Cuando David peca, se sale de la cobertura de Dios. Y Dios tuvo misericordia de él. Dios tuvo misericordia de él, así como la tiene hasta hoy con nosotros. Nosotros fácilmente nos salimos de la cobertura de Dios, porque el pecado nos aparta de Dios. Practicar el pecado nos aparta de Dios. Entonces, les digo, cuando pecamos, según nosotros en secreto, Dios sí nos mira. Siempre nos va a ver, porque Él todo lo puede, todo lo ve. Él es omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, no podemos decir, ay, ahorita no me va a ver. Siempre nos va a ver. Siempre estamos bajo el cuidado y en la mira de Dios. Siempre. ¿En qué? Entonces, cuando pecamos nos alejamos de Dios y es ahí cuando usted va a ver
que su vida se estanca y las cosas ya no funcionan bien. Por un tiempo van a estar bien, pero mientras no esté, pero aparentemente es una felicidad falsa, no sé, pero después todo va a estar mal, todo termina mal, todo pecado termina mal y trae sus consecuencias. Entonces usted no espere a que Dios envíe un Natán a su vida. No se espere, porque entre más deje usted pasar el tiempo, el pecado lleva a otro pecado y usted así se va, así se va. Entonces, no espere, no espere, y el día que usted peque, doble rodillas y pídale perdón a Dios. No espere. Muéstrese ante Dios como usted es y como lo está haciendo. No lo oculte, porque Dios todo lo ve. Para Él no hay nada oculto. Entonces, si usted se arrepiente, Dios lo va a perdonar, pero Él quiere que no lo volvamos a hacer. La gente acostumbra a decir, ay, le pido perdón y al cabo mañana lo vuelvo a hacer y me vuelve a perdonar. Y lo voy a volver a hacer y me vuelve a perdonar. Sí lo perdona, pero vamos a recordar que Dios sí ve y lleva la cuenta de las veces que usted está peque y peque y peque. Y va a llegar un momento en que Él va a tomar cartas en el asunto y va a decir hasta aquí, ya no más, y va a sufrir las consecuencias terribles, garrafales. Entonces, no le recomiendo que se espere. No tiente a Dios. No juegue con Dios. Y vamos a leer. Debemos de ser como David. David siempre estuvo buscando de Dios. Siempre, siempre, siempre. Y así debemos de estar nosotros. A veces la gente dice, no, pues ya cometí pecado y todo, pues ya para qué voy a la iglesia. Ya cometí pecado, no, pues ya no voy a leer porque pues nomás estoy peque y peque y no. No lo haga. Ese desánimo es malo, porque es lo que el enemigo quiere, que usted deje de hacer las cosas, porque nosotros pecamos y sabemos que hicimos lo malo. Sabemos, no es que no nos demos cuenta, no, sí nos damos cuenta. Entonces hay que ir con Dios y decirle, perdóname, si lo hice, caí, fui débil, no sé, dígale lo que quiera, lo que sienta, para que lo perdone, porque si no, también no confesarlo, no pedirle perdón a Dios, lo aleja, al modo de que se va a perder totalmente y su vida espiritual va a estar muerta, Es lo que el enemigo quiere, que toda alma se pierda, que toda alma muera, que nadie se acerque a Dios. Al enemigo le gusta hacernos sentir culpables siempre nos está señalando, siempre eres un pecador, no eres bueno para nada, no sirves para nada. ¿Qué vas a poder tú hacer en el reino de Dios? Claro que no, con todo el testimonio tan feo que tienes. Y es un desánimo que él siembra terrible, y lamentablemente mucha gente sí cae en eso. Entonces, ¿por qué caen en eso? Porque no leen diario la palabra, porque no tienen una comunión con Dios, porque no oran a cada momento. Todos los días debemos orar. Orar es hablar con Dios. Y esa es la clave también para mantenernos fuertes, firmes cada día. Porque todos los días podemos caer. Entonces a cada momento debemos estar agarrados de Dios. Déjenme ver dónde están los versículos que les iba a poner. Entonces les vuelvo a decir, si usted no deja de hacer lo que a Dios no le agrada, usted no podrá avanzar en ninguno de los aspectos de su vida espiritual ni de su vida secular. Y los que quieran dejar de pecar no podrán, porque no han confesado algún pecado oculto a Dios. Y también es bueno confesarle esos pecados a alguien de nuestra confianza, porque cuando confesamos a Dios, Él nos perdona, pero cuando se lo confesamos a alguien, nos sana aún más. Y como que una carga se va, nos aliviana más esa carga. Es muy bueno platicar con alguien de su entera confianza,
platíquelo, esto es muy bueno. Lo principal, obviamente es con Dios, pero platicar y confesarle a alguien, incluso a la persona con la que usted pecó o a la que le hizo daño, es muy bueno, sana el alma. Le ayuda mucho a crecer espiritualmente, le ayuda mucho a acercarse cada vez más y más con Dios. Entonces, yo por ejemplo, ya estando en los caminos de Dios, yo caí en pecado. Como dicen, ay, tuve una recaída, pero no se llaman recaídas, sí, es la verdad, vuelves a pecar, es pecado. Yo pequé, entonces de ahí yo aprendí que todos los días le debo de pedir a Dios en oración, hablando con Él. Yo siempre le digo, Señor, líbrame de pecar contra ti. Ayúdame a no volver a pecar contra ti. Porque cuando yo llegué a pecar, yo en esos momentos recordaba quién murió por mí en la cruz, quién sufrió tanto por mí. Y eso a mí me entristecía mucho. Porque yo decía, no puede ser posible que alguien me haya amado tanto, me ame tanto, y yo siga haciendo cosas que no vale la pena. Por eso les digo que si ya conoció de Dios, si ya aceptó a Cristo en su corazón, no peque, ya no peque, porque después le queda un cargo de conciencia terrible. Que Dios lo sana, sí, pero tiene sus consecuencias y no vale la pena. Que si usted ya está caminando bien en los caminos de Dios, usted se aparte, porque caminar con Dios tenemos mucha bendición, tenemos el cuidado de Dios, y en el mundo Él tiene misericordia de nosotros, pero con sus hijos, Dios con sus hijos es un Padre amoroso y es un Padre que también disciplina, pero es para nuestro bien. Recordemos que todo es para nuestro bien. Yo no sé por qué se está viendo tan borroso, veo borroso la imagen, espero que sí me estén oyendo y bien. Les voy a leer les voy a pasar unos versículos que hablan de confesar nuestros pecados. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él nos perdona. Solamente está esperando que nosotros nos acerquemos a Él, que le creamos, porque a veces me dicen, no, dice Alejandra, yo ya no tengo perdón. Yo ya hice esto, volví atrás, volví a pecar, yo ya no tengo perdón. Y no es cierto eso. Esa mentira se la está poniendo el enemigo en su mente para que usted ya no quiera acercarse a Dios y siga echando a perder su vida. Siga destruyendo su vida. No es cierto. Dios siempre nos perdona. ¿Nos perdona? Claro que sí. Antonia, Dios le bendiga. Ay, qué bueno que sí se escucha. Es que estoy viendo que se ve borroso. No sé por qué. Entonces, Dios es fiel y es justo. Y claro que vamos a sufrir las consecuencias, sí. Pero Dios nos va a ayudar a salir de eso y Dios va a sanar nuestras heridas. En Levítico 5, capítulo 5, versículo 5 dice, cuando una persona pecare en algo que está escrito, que en las cosas que a Dios no permite que pequen, dice, deberá confesar en aquello que pecó para obtener perdón. Dios nos da la oportunidad de que lo confesemos. Dios nos ama y nos está esperando con los brazos abiertos. Venga a Él así como esté. En Daniel capítulo 9 versículo 5 dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Cuando pecamos, les digo, nos apartamos de Dios, porque el pecado aparta de la gloria de Dios. Nos tiene apartados, nos tiene separados de la gloria de Dios el pecado. En Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta
alcanza misericordia. Dios tiene misericordia de todo pecador. En Santiago capítulo 5 versículo 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esa es la importancia de platicar de nuestros pecados ocultos con otra persona, de su entera confianza, claro, por sanidad del alma. Eso alivia mucho el sentimiento de culpa y todo eso. Alivia mucho hablar con otra persona. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí en este versículo nos exhorta, nos anima a nosotros, a los que están pecando, a que nos acerquemos a Dios y le pidamos perdón, que no tengamos miedo, que nos acerquemos, que limpiemos nuestras manos, que limpiemos nuestro corazón de toda malicia, porque hay perdón para todo el que se arrepiente, pero el perdón es para que no lo vuelva a hacer. En Hechos capítulo 3 versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio quiere decir buenos tiempos, tiempos mejores, bendiciones del cielo. Porque les digo que hay veces muchos cristianos dicen: ay, pues ¿por qué no me va bien aquí o en mi negocio si yo amo a Dios y voy a la iglesia y hago esto y el otro? Pues es porque usted tiene un pecado oculto, porque usted sigue pecando y no deja que la bendición enorme que tiene Dios para usted, la bendición especial, maravillosa que tiene Dios para usted, usted no deja que llegue con su conducta, con sus actos. Se pierde de bendiciones hermosas, se pierde de mucho cuando uno está pecando. Y hay un versículo con una promesa hermosa que es en Isaías 43:25, y dice que Dios, el único redentor, el único Dios que salva, dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dice que Él los borra. Perdón. Ciérralo. No. Dice que Él lo borra todo. Ay, casi se me cae el teléfono. Es que tengo mis perritos y abrieron la puerta y se metió y ya quería treparse aquí. Son muy vagos mis perros. Perdón, porque ya van varias veces que me interrumpen. Entonces, Dios tiene el poder de borrar nuestros pecados, de perdonarnos. Él se olvida. Él no se mortifica por estarse acordando de nuestro pasado. Si Él ve que nos arrepentimos, le pedimos perdón, Él toma en cuenta lo que vivamos a partir de ese momento con Él. Lo demás Él lo olvida. Él dice ahí en ese versículo. Esa es una promesa de Él para nosotros. Y en Miqueas capítulo 7 versículo 19 dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Él ya no los toma en cuenta porque nos ama y porque Él puede hacerlo, de perdonarlo a usted, a mí, a todos los que quieran acercarse a Dios. Hay muchas personas que viven, tienen sus pecados y no son felices de todos modos. Están atados a ese pecado. Entonces tienen que haber un proceso ahí de sanación del alma, para que usted pueda soltar todo eso y que los deje disfrutar de las bendiciones, de la presencia, de la gloria de Dios. Entonces, bueno, yo les recomiendo que si está
usted leyendo la Biblia, orando, yendo a la iglesia, pero en las noches, en las madrugadas o cuando nadie lo ve, cuando se queda en su casa solo, sigue viendo pornografía, se sigue masturbando, sigue pecando con otra persona, no sé. Yo les recomiendo que vaya a Dios y que le pida perdón y le diga: Señor, estoy pecando en esto, lo hice, perdóname, límpiame, límpiame de toda mi maldad, límpiame de toda iniquidad, como dice el versículo de Isaías. Límpiame de todo, como dice el versículo de Santiago, capítulo 4, que dice que nos limpiemos. Entonces solamente Dios lo puede hacer. Y como le digo, cheque su vida, porque si en algo no está avanzando, es porque usted está haciendo algo que a Dios no le agrada. Tiene que checar su vida espiritual sobre todo, cómo está. Tiene que pedirle perdón a Dios todos los días. Si usted dice: ay, pues ya no me acuerdo de algo que yo haya hecho, o sea, pues ¿por qué no me acuerdo? Pídale a Dios que le traiga a su memoria el por qué está así, que le muestre en qué está fallando, y verá, se va a sorprender de lo que Dios le va a mostrar. Entonces, bueno, hasta aquí los dejo hoy. Les envío un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Cualquier cosa nos pueden escribir a esta página o nos dejan aquí en comentarios, o a mí, si algo quieren decirme, comentarme, sugerirme, me pueden también escribir a mí. A mí me encuentran en Facebook como Alejandra Castro, también ahí me pueden contactar. Entonces, bueno, hasta aquí los dejo. Dios les bendiga a todos y no se suelten de Dios. Todos los días busquen a Dios, porque les recuerdo que estamos viviendo tiempos muy, muy malos, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Entonces, Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, con el siguiente paso. Dios les bendiga y hasta pronto.